sabemos. Es la respuesta del por qué cuando me preguntan a mí, arquitecto, ¿usted por qué no pone ventanales grandes así como los que se ven en Pinterest o los arquitectos que ponen ventanales de doble altura? ¿Por qué usted no? Ah, pues mire, ahí está la razón. Y es que, aparte de eso, yo tengo 4 razones del por qué yo en mis proyectos, no digo que esté mal, pero esta es mi verdad. Yo en mis proyectos no pongo este tipo de ventanales en donde esta es la escala humana y este es el ventanal en doble altura. Iniciando por el factor del clima. Yo entendería que uno ponga ventanales de doble altura como estos que estás viendo en imagen cuando tienes un clima templado y quieres que cuando salga el sol, como la canción, entre y caliente el espacio. Porque yo no entiendo el por qué esos ventanales los ponen en climas como el de Monterrey o lugares en donde hace mucho calor. De que se ven bonitos, se ven preciosos, yo no les peleo eso. El detalle es que el diseño tiene que ser funcional. Antes incluso de que sea estético, el diseño tiene que ser funcional. Regla básica. Porque para tener ese tipo de ventanales tendrías que tener un volado proporcional a que cuando esté el sol en su máximo esplendor no entre o entre en menor cantidad al espacio. ¿Por qué? Porque esto al interior, en la puesta de sol o en el sol de la tarde, que es el más pesado, si tú no le pones este voladito, no lo voy a borrar, ¿verdad? Pero no, sí lo borro. Si tú no le pones este voladito, ¡ay, te encargo, papá! Mira nomás. Todo el sol entrando y aquí uno asándose. En segundo lugar, el mantenimiento. ¿Esto cuántas veces crees que se lava o se limpia a la semana? Ni una. A esto generalmente se le da mantenimiento 1 o 2 veces por año. Y si tú quisieras darle un mantenimiento periódico, pues bueno, es una situación de riesgo constante el estar trepándose. ¿Para qué? Para estar limpiando los ventanales que lucen muy bonitos, pero que a qué gorro dan. Tercer punto, que bueno, es un factor que prepondera en la construcción, el tema del costo. Para sustituir toda esta franja vertical por vidrio en lugar de muro, es muy caro, sobre todo, ¿por qué? Porque si tú vas a colocar un ventanal en la parte de arriba, primero, tiene que ser un vidrio mínimo de 8 o 9 milímetros, mínimo. No puedes colocar un vidrio de grosor de 6 milímetros porque a la primera ráfaga de viento va a suceder lo que en el video. Cuanti más si tú no quieres seccionar o reticular ese vidrio. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú vas a colocar un marco, en la medida de que este cuadro no quieras que se seccione para que sea una sola pieza de cristal, pues en mayor medida va a tener que aumentar el grosor de ese vidrio para que cuando le pegue el aire no se rompa. Y si no es así, al menos tendrías que reticularlo. ¿Para qué? Para aminorar la sección de vidrio que recibe el impacto de las ráfagas. Aunque bueno, si tú le sigues poniendo un grosor delgado, esa madre se va a quebrar. Entonces, para poner este tipo de cosas y contrarrestar el tema del clima y no el del mantenimiento, porque el del mantenimiento se le tiene que dar. Contrarrestar el que esto sea un puente térmico es muy caro. Primero, por el grosor del vidrio y segundo, por la composición del material. Porque yo en este caso no sugeriría colocar aluminio, sino colocar PVC. Y hacer cancelería de PVC es muy caro. ¿Por qué? Porque ya no es por ensamblaje, sino es por aleación. Que bueno, eso te lo puedo explicar en otro video. Pero de momento lo que tienes que entender es que para que esto no sea un horno en verano, aquí le vas a tener que inyectar un muy buen billete. Y cuarto punto, que es el que yo creo que es el más incongruente o el que yo no le entiendo a los arquitectos que ponen este tipo de ventanales, es que yo entendería que si tú pones estos ventanales es porque afuera tienes el Taj Mahal enfrente de ti, ¿va? Y que lo quieres ver constantemente, o a un bosque o algo precioso, algo digno de estar presenciando constantemente. Pero si contrario a esto tienes una doble altura y aquí tienes un patiecito de 2 metros y atrás está tu vecino encuerándose en canzones, ¿qué sentido tiene el poner esa vista hacia allá? O sea, ¿qué sentido tiene el poner un ventanal de doble altura hacia atrás? Pero esa es mi verdad, esa es mi lógica. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo como quiera quiero ver detrás, aunque yo esté aquí pegado y esté voltando hacia arriba, desnucándome, yo quiero que mi fachada trasera luzca con un ventanal de doble altura, muy respetable, ¿verdad? Yo respeto, pero cuando te des cuenta que estos 4 puntos son factores para poder sentarnos a debatir de si esto es factible o no. No sentarnos a debatir si esto es bonito o no, porque en lo estético siempre hay mucha ambigüedad, pero estos 4 puntos los podemos debatir sin ningún problema para ver si esto es factible o no. Pero bueno, al menos desde mi punto de vista, en la ciudad de Monterrey como en sus alrededores, pues este tipo de cosas no son muy factibles. En tu casa hay 3 principales puentes térmicos por los cuales se te está filtrando el frío y el calor. El día de hoy te voy a hablar de uno de ellos, las ventanas, y cómo puedes controlar la temperatura al interior de tu vivienda. Acompáñame.
Y bueno, para empezar hay que explicarte qué es un puente térmico. Un puente térmico es un elemento que envuelve a una edificación por el cual se puede llegar a transmitir el frío o el calor debido a una variación en la resistencia térmica. ¿Cuáles son los tres principales puentes térmicos en una casa? Bueno, el techo, las paredes y las ventanas. Ojo, no quiero decir que la puerta principal no, pero esta tienes la manera de colocarla estratégicamente para que no esté en contacto con las corrientes de aire fría. Como en este proyecto colocamos la puerta principal a un costado porque los vientos dominantes vienen de frente a la casa. Y seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuál es el principal puente térmico para poner atención en él? Bueno, la respuesta es, dependiendo de las características de tu proyecto y la ubicación en donde se encuentre, se va a determinar cuál es el principal puente térmico. Porque, por ejemplo, una casa que se encuentra ubicada en Monclova, Coahuila, una ciudad con un clima muy árido, el elemento más expuesto a la irradiación solar es el techo. Por tanto, anoche la gente que vive en Monclova no me va a dejar mentir. Cuando subes a la segunda planta es un horno. Si no tienes aire acondicionado, te vas a derretir. Por tanto, en Monclova el principal puente térmico es el techo. Contrastante a las casas que se encuentran en Valle de Bravo, el principal puente térmico son los muros y las ventanas, porque las corrientes de aire son más frías. El techo es una cubierta más ligera para permitir que el poco sol que sale durante el día irradie calor al interior de la vivienda. Y bueno, ahora sí vámonos a las ventanas, lo que nos compete en este video. En esta casa, la casa 624, utilizamos cancelería serie 70 y te explico. La cancelería se clasifica en series dependiendo del tipo de aleación que haya tenido el aluminio y las características de aislamiento térmico, acústico, hermeticidad, estética y seguridad. Por ejemplo, este cancel corredizo tiene la cualidad de correr para ambos lados. Esto está muy padre porque no te somete a un fijo y por ende a casarte con la ubicación del mobiliario. Tanto puede correr para un lado como para el otro. Otra característica de seguridad es el cierre automático, que al momento de que el cancel topa se cierra automáticamente. Esto funciona muy bien para la gente que suele olvidar si cerró las puertas o ventanas al salir de la casa. Ahora, gracias a su acristalamiento doble podemos disminuir hasta 25 decibeles el ruido exterior. ¿Y qué es el acristalamiento doble? Es lo que comúnmente se conoce como doble vidrio. En medio de estas dos hojas de vidrio se sitúa un perfil separador delimitando una cámara estanca de gas o de aire. Debido a su composición, las ventanas con doble acristalamiento están preparados para aislar tanto el frío como el calor, significando esto un ahorro energético porque ante el frío contribuirá a reducir los gastos de calefacción y ante el calor gastos de aire acondicionado. Hoy como siempre espero que este video haya sido útil y de tu agrado. Quiero invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales porque constantemente estamos compartiendo contenido de esta índole, contenido de todos nuestros proyectos y más. Gracias y hasta el siguiente video.